Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y, como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Bueno, estamos en nuestro tiempo de cierre de esta jornada apasionante con un tema muy, pero muy interesante, un tema muy compartido, un tema que ha llamado poderosamente la atención a todos ustedes, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por su saludo, muchísimas gracias por compartir. En verdad, el pensar en algún momento de nuestra vida en salir de la ciudad y buscar una nueva forma de vida en familia, en el campo. Ese ha sido nuestro tema y hoy entraremos a algunas de las conclusiones básicas y más importantes de la jornada. He estado considerando el tema y leyendo algunos textos sobre este tan importante contexto de salir de la ciudad al campo y me he encontrado con experiencias maravillosas y testimonios también extraordinarios. Sin embargo, vamos a hacer algunas claridades en el desarrollo de nuestra jornada ya para el cierre. Salir de la ciudad al campo, lo vimos desde el primer día de semana, básicamente tiene dos funciones. Uno, salir en medio del caos, la conmoción que se está viviendo en las ciudades, en los que la vida de la familia está en alto riesgo, en peligro, por lo tanto se hace necesario preservar la vida. Bajo ese contexto, evidentemente la palabra nos dice, huyan, corran de ese lugar. Y la segunda oportunidad para salir de la ciudad es evidentemente de carácter espiritual. Es decir, en procura de nuestra salubridad de familia, de la salud de la familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, necesitamos salir con ellos, todos juntos en unidad, hacia el campo, hacia los lugares tranquilos, reposados. Obviamente que al hablar de lugares tranquilos y reposados, tendríamos que hacer aquí un punto y una claridad muy importante. Porque hay varios niveles o varios conceptos que podríamos mencionar ahora mismo. Salir al campo no necesariamente significa ir a las zonas de campo, como lo conocemos propiamente, a exponernos en medio de la incertidumbre de la vida difícil que es empezar una vida de campo. Entonces podríamos considerar probablemente tres aspectos importantes de cómo salir en dirección al campo. Número uno, las personas que tienen la posibilidad económica suficientemente, una posibilidad económica de comprar una buena casa en un buen lugar de campo, obviamente previo consejo y recomendación de las personas que conocen el área, que conocen de las facilidades, que conocen de las condiciones del entorno en la seguridad, en la importancia del agua, del fluido eléctrico y algo muy importante de las comunicaciones. ¿Por qué hago mención a este punto, hermanos? Porque hemos pensado o se ha entendido, según algunos de los mensajes que ustedes me han enviado, hermanos, se ha entendido que salir del campo es como volvernos ermitaños, como perdernos, como escondernos, como que estamos huyendo del caos, como que huimos de la contaminación, del pecado, y nos vamos a refugiar solitarios en medio de un bosque, en medio de una montaña, y entre más alta la montaña mejor, donde nadie nos puede alcanzar,
porque probablemente de esta manera vamos a ser salvos. Y creo que aquí necesitamos, repito, hacer corrección sobre ese punto. Veamos entonces, una persona, una familia que toma la decisión por parte de Adonai de salir, y por favor repito, por parte de Adonai, no por emociones ni sentimientos de momento, sino por una confirmación de la palabra. Una persona que decide salir de la ciudad hacia el campo con su familia y tiene el presupuesto, la economía amplia, suficiente para comprar una buena casa, un buen terreno. Maravilloso, porque puede comprar esa buena casa, puede comprar ese buen terreno y probablemente su interés no sea propiamente el de sembrar, cultivar, hacer regadíos, traer el agua desde otros lugares, recoger aguas de lluvia en tanques, cortar la leña para encender el fogón, la estufa. Probablemente para ese tipo de familia económicamente solvente, este no sea precisamente su concepto de salir al campo. Y por favor quiero que tengan presente algo, hermanos. Cuando salimos al campo, no podemos entender que vamos a sacrificarnos espiritualmente en la salida al campo, a pasar penurias, a pasar pruebas y adversidades y contrariedades y a vivir, entre otras cosas, en una mala situación. No. Salir al campo, primer nivel, repito, una persona que tiene la solvencia económica de ir, buscar alternativas, buscar 5, 6, 7, 8, 10 opciones posibles hacia donde se pueda retirar como un plan de jubilación, si me permite usar esta palabra, para comprenderlo mejor. Buscar un buen lugar, repito, donde haya seguridad, donde hayan medios fundamental. Los medios de comunicación son fundamentales. Si nos vamos a distanciar hacia un lugar de campo, y repito, no es el propósito aislarnos, desaparecernos del mundo, pues necesitaremos medios de comunicación básicos como el Internet, una buena velocidad de Internet, con lo que podamos tener vía Zoom, vía redes sociales, comunicación con la familia, con los amigos, con la gente, con nuestros hermanos de la fe. Por favor, repito, salir al campo no significa volvernos ermitaños, solitarios, desconocidos y apartados del mundo. No, de ninguna manera. No podemos perder nuestro nivel de comunicación, nuestro nivel de relación con la sociedad, con las personas, con nuestros hermanos en la comunicación, etc. Tenemos un segundo grupo de personas que probablemente tienen la capacidad económica para comprar una buena casa, un buen terreno, unas cuantas acres de propiedad, donde eventualmente pueden incluso ir con la intención de sembrar, de tener sus propios cultivos, de ser autosuficientes, pensando en este proceso de la economía verde, el cultivar y demás. Pero sin embargo, compraron una buena casa, compraron un muy buen terreno, sabemos que es un terreno fértil, que tiene buena agua, que tiene, etcétera, buenas posibilidades. Pero la inversión que se hizo en la casa fue lo suficiente para consumir el ahorro, de tal manera que no les quedó provisión para invertir en las siembras, en lo que se requiere, en todo el proceso, porque no solamente es pensar en comprar una semilla, no solamente es esto. Por favor, entendamos que si vamos a ir al campo a desarrollar una vida de autosuficiencia, de preparar, de cosechar y de ser autosuficientes en nuestros propios alimentos de consumo, pues vamos a necesitar buenos terrenos, muy fértiles, por supuesto, para hacer todo este proceso de sembradío, de cultivo. Necesitaremos herramientas, necesitaremos muchos elementos propios de la preparación del terreno y del cultivo como tal. Obviamente en América, repito, y lo vimos desde el primer programa, las fincas que están a nuestro alrededor, que hay un gran número de terrenos de fincas, inmensamente grandes, algunas dedicadas al ganado, etcétera, otras siembran, etcétera. Pues cuando he tenido oportunidad de visitar algunas de ellas, me doy cuenta, y obvio, estamos en América,
el campesino típico de esta región en América o de las regiones de la zona montañosa aquí en las Carolinas, pues son personas que económicamente tienen la solvencia para sustentar maquinaria, tractores y todo lo necesario disponible. Si se hace necesario llevar agua de un punto a otro, canalizar, hacer los regadíos, todo lo demás requiere infraestructura, requiere seguramente conocimiento profesional, de ingenieros, de agrónomos, de toda la participación. Es decir, salir al campo no es simplemente pensar de que vamos a tener una casa, un techo. En algún tiempo, seguramente en la época de nuestro amado el apóstol Pablo, pues dice Pablo, mientras tengamos techo, ropa y comida, todo estaría bien. Pero recordemos que para el tiempo de Pablo no había el vehículo del transporte que tenemos hoy, no había el medio de comunicación, la internet, los celulares, la propia televisión. No existía todo esto, pero estamos hablando en contexto en el siglo XXI. Y repito, ir al campo no significa volvernos ermitaños, solitarios y abandonados en medio de la montaña. Necesitamos un laundry, seguramente una lavadora de ropa, una secadora, necesitamos internet, necesitamos fundamentalmente medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa con el proceso 2 cuando una persona tiene la posibilidad económica de adquirir un terreno y una casa, pero no tiene la posibilidad económica de adquirir todo el material, las semillas, la infraestructura para sembrar? Muy probablemente la tendencia en un 75% es que el haber comprado esa casa sin tener cómo invertir en ella, no en la casa, en la inversión de ser proveedor del sustento para sembrar y demás, los llevará definitivamente a una pérdida económica. Es una situación extremadamente delicada. Por lo tanto, en este orden de ideas, mis amados hermanos, no solamente pretendemos salir de una condición de pecado, de la ciudad, del tumulto, de la convulsión, del peligro que nos acecha, sino que si vamos hacia el campo como propósito de guardarnos, de protegernos, de aislarnos de ese pecado del mundo, pues también tiene como propósito, mis amados hermanos, que vivamos una vida, pues, una vida alegre, una vida de comunicación, de gozo, de familia. Yo no puedo tomar a mi esposa, a mis hijos, que están viviendo con ciertos privilegios y comodidad, y luego llevarlos hacia un campo donde no tienen la menor idea de qué es cortar leña y pasar todo este proceso que tienen que aprender. Es parte de un proceso. Vamos a tener que aprender todos a hacer el trabajo. Pero ¿cuántas de estos cambios, esta transición de la ciudad al campo, nos pueden ocasionar, incluso a nivel de familia, un caos que puede terminar en una muy mala experiencia? Por lo tanto, no pensemos, repito, que salir del campo es simplemente una opción de salvar la vida. Salir hacia el campo, de la ciudad hacia el campo, de la ciudad hacia el campo, tiene que ver también con la función de servir. Vimos ayer en la palabra cómo el Eterno nos hablaba diciendo que en el campo hablaré directamente contigo. Ese proceso en el que cuando lleguemos a un sitio tranquilo de la naturaleza, de la creación de Adonai, y podamos tener ese regocijo de encontrarnos con el Eterno y hablar con Él, pues nos va a dar una gran dirección en muchas cosas. Nos permitirá establecer mayor unidad a nivel de familia. Pero no pensemos, mis amados hermanos, que salir del campo es algo, salir de la ciudad hacia el campo va a ser algo completamente sencillo o gratis o gratuito. Va a ser, de alguna manera, va a representar un costo importante. Ahora, obviamente no estoy pretendiendo colocar o ser pesimista al tema. Estoy tratando de que entendamos el concepto hacia dónde vamos.
Y obviamente dependemos de la mano de Dios. Amén. Dependemos de nuestro amado Hashem, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra guía, Él es nuestra dirección. Por lo tanto, repito, si salimos de la ciudad al campo, salimos porque tenemos una absoluta y verdadera convicción establecida por la palabra profética, la promesa que Adonai nos ha dado, que eso es precisamente lo que hemos sido llamados a hacer. Porque toda palabra que sale de la boca de nuestro amado Adonai, proféticamente establecida para nosotros, esa palabra se ha de cumplir. Por lo tanto, no podemos, repito, salir en dirección al campo si primero no tenemos un orden, una estrategia, un plan, un enfoque, una agenda, si me permiten usar la expresión, totalmente trazado. ¿Cuál es nuestro propósito de salir al campo? Protección, seguridad. Pero aparte de la protección y la seguridad como creyentes, el fundamento de salir al campo es que podamos tener nuestra unidad de oración, nuestra unidad de adoración, nuestra unidad de estudio de la palabra, de tal manera que nos preparemos adecuadamente y nos fortifiquemos o nos fortalezcamos como familia estando en las afueras en el campo. Es importante, amados hermanos, y estoy procurando revisar algunas notas de un texto que estoy leyendo al respecto que me pareció tan importante, que hoy necesitamos, repito, de esas facilidades que el mundo ofrece. Evidentemente, lo he mencionado en los programas anteriores, vivimos en una pequeña ciudad, muy campo, muy country, fincas a todo alrededor de la ciudad. Pero este tipo de campos o este tipo de terrenos probablemente no sean lo que conocemos como nuestros campos en nuestras tierras, en nuestros países, donde se dificultan los medios de transporte, donde se dificultan las líneas de comunicación, donde se dificultan los aspectos técnicos del agua, etc. En este país, en América, repito, estas áreas de campo a las que tengo aquí justo a mi alrededor, pues son áreas de campo donde hay casas muy bien construidas, con todas las facilidades y comodidades, aún incluso mejor que las casas o construcciones de la ciudad. Ustedes recordarán que en la ciudad se vive ya sea en niveles, en apartamentos o en terrazas, también creo que se le puede llamar, apartamentos, edificios, donde todo es concreto, todo es cemento y eventualmente algunos cuantos árboles no son más que árboles, de hecho, sintéticos, plásticos. Vivimos en una convulsión, casa con casa, pegados, todo el mundo juntos. Pero cuando venimos a la afuera, al campo, nos encontramos con la posibilidad de una construcción cómoda, amplia, suficiente, con mucha naturaleza, su entorno, con una presentación que nos trae y de hecho nos produce un gozo no solamente espiritual, sino ese gozo de liberarnos del estrés, de la carga, de la opresión que sentimos en las ciudades, donde podemos respirar un aire fresco, un aire puro, donde definitivamente podemos saber que Adonai está con nosotros y podemos disfrutar de esos tiempos de reposo, de paz, de tranquilidad, que nos permiten pensar con mejor claridad, es decir, que nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud espiritual definitivamente logran otro nivel. No hay absolutamente ninguna duda al respecto. Salir de una ciudad convulsionada, contaminada, en todo el sentido de la palabra, donde no podemos tener libertad ni siquiera de caminar, donde todo tiene que ser vía transporte, automóvil y posteriormente venir a un lugar de campo donde tenemos esa oportunidad de caminar, de respirar, pues esto nos genera un mejor estilo de vida, repito, en nuestra salud física, en nuestra salud mental. Es entonces, mis amados, muy interesante porque acompáñenme a un texto. Vamos a ir primero a un texto en el libro de Bereshit que me pareció maravilloso para poderlo compartir con ustedes. En el libro de Bereshit, en el capítulo 45, acompáñenme por favor, en el verso 5 y 8. Aquí este texto de
Bereshit capítulo 45, nos habla de la historia apasionante por demás, una de mis historias preferidas de todo el contexto de la Torá, como lo es la vida de nuestro amado José, hijo de Jacob. Este joven, como usted recuerda la historia, fue vendido, entregado por sus hermanos al pasar a una condición de esclavitud, y llevado a Egipto. El hombre de los sueños, interpretando sueños, pasa por todo ese proceso de adversidad, de contrariedad, pero aún en medio de todas esas circunstancias, estando aún en cárcel, todo lo que hacía, dijo Potifar, el hombre de la seguridad del rey, dijo: es impresionante que todo lo que José hace, todo lo que toca, prospera. Maravilloso. El capítulo 45 nos habla de otro momento extraordinario en la vida de José, maravilloso por demás. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Esta palabra turbados aquí es una palabra desmoralizados, devastados. Habían sufrido por años una culpabilidad al haber engañado a su padre, haberle ocasionado a su padre esa pena moral que arrastró durante tanto tiempo con la supuesta muerte de su hijo José. Además de ellos tener la culpa de pensar que evidentemente José había sido vendido y que probablemente en el transcurrir de los años pudo también morir. Estos hermanos, en esta conspiración de familia, sin lugar a dudas pasaron días muy difíciles. Ahora se encuentran en una situación de gravedad de la economía, en una situación donde ellos mismos podían estar a punto de desaparecer de la faz de la tierra. No había alimento, se hubo la necesidad de viajar hasta Egipto y procurar comprar algo de alimento para sobrevivir. Entonces se encuentran con este momento tan importante. El segundo, el virrey, nada más ni nada menos, está frente a ellos y ahora se descubre en el sentido de que se quita su vestimenta, su presentación egipcia y simplemente les dice: yo soy José, su hermano. Mi padre vive. Y entonces estos hombres quedan absolutamente consternados con esta situación. Verso 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Pero ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. Por favor, subraye en su Biblia, en el libro de Génesis capítulo 45, este verso que estamos leyendo, el verso 5, parte B, dice: porque para preservación de vida me envió Adonai delante de vosotros. Lo voy a leer nuevamente, verso 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Adonai delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Adonai me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues,
no me enviasteis vosotros, sino Adonai me ha puesto por padre de Faraón, me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Por qué traje a colación este texto tan maravilloso? Porque evidentemente cuando nosotros salimos de las ciudades y vamos en dirección al campo, no vamos solamente con la intención de vivir nosotros bajo una seguridad propia, bajo un cuidado, el aire fresco, la tranquilidad, el libres de la carga, la opresión, el estrés. No solamente vamos a disfrutar de esas bendiciones del campo, sino vamos con la intención de prepararnos en el ministerio, en la bodá, en el servir a Adonai, preparando a nuestros hijos, creando en nuestros hijos un ambiente limpio, puro, sano, un ambiente de emuná, un ambiente del estudio de la palabra, que nuestros hijos y nosotros mismos los adultos aprendamos con claridad, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, porque evidentemente Adonai nos está enviando hacia los campos, como dijo José en esta porción del verso 5, capítulo 45 de Bereshit, porque para preservación de vida me ha enviado Adonai delante de vosotros. Cuando las ciudades convulsionen, cuando las ciudades entren en un caos absoluto, aún mayor de lo que estamos viviendo, hoy, para la grabación de este programa, aquí en América, para el tiempo de la grabación de este programa, un hombre en una empresa en San José, en California, entró a su empresa en la que trabajó por varios años y con un arma disparó a todos sus compañeros de trabajo y 9 personas fallecieron. Estamos viviendo noticias como esta todos los días en todas partes del mundo, más en algunos lugares que en otros lugares. En este mismo momento, para la grabación de este programa, en este tiempo y en este año, en nuestro hermano país Colombia, estamos viviendo catástrofes. Las autoridades, el pueblo, edificios gubernamentales quemados, edificios de las cortes de justicia incinerados, hombres y mujeres afectados con tóxicos, con gases, violencia, desaparecidos, muertes. Estamos viviendo esta época y el Eterno nos dice: es tiempo de salir de las ciudades para que ustedes se guarden, en especial a sus hijos, porque nuestro propósito es guardar el futuro de la humanidad. Y guardarlos, repito, no es llevarlos a la montaña a ser ermitaños, es llevarlos hacia un campo en el que ellos aprendan el estilo de vida de lo que significa la sobrevivencia. Es decir, mientras estén en la ciudad y todo lo tengan, pues seguramente al llegar al campo tendrán que aprender desde tender una cama, desde limpiar los cuartos, sus habitaciones, desde lavar sus ropas, arreglar sus ropas, desde cortarse su propio cabello si es necesario. Y yo lo hago hace 20 y tantos años, 25 años, hago mi propio corte de cabello. Y al igual mis hijos. Hemos aprendido también aquí en este campo muchas cosas. ¿Por qué menciono todo esto, mis amados hermanos? Porque para preservación de vida nos lleva el Señor, amado Adonai, hacia los campos para que nos formemos con un plan establecido, con una identidad establecida, con un enfoque establecido, con un objetivo establecido, con una estrategia establecida, con un apoyo y una dirección de parte de Adonai previamente establecido. No podemos, mis amados hermanos, salir al campo en locura, en afán, en emoción, en sentimientos o en persecución, porque probablemente las cosas no funcionen relativamente bien.
Necesitamos entonces, repito, mis amados hermanos, tener la claridad de que el Eterno habló a nuestros corazones y nos está dirigiendo puntualmente en lo que tengamos que hacer. Es importante que pensemos como familia y tengo aquí unas notas que quiero compartir. Número 1, que la vida del campo indudablemente es mucho más económica de lo que significa el costo de vida en las ciudades. Esto no es nuevo, esto no lo están aprendiendo hoy. Ustedes por primera vez escucharon una revelación de la palabra con el pastor Alfaro. Por supuesto que no todos sabemos que los costos de vida en una región de campo siempre serán mucho menores. Yo recuerdo mi querido suegro, el papi de mi amada esposa, en los llanos orientales, en Colombia, compró un terreno y recuerdo salir en las mañanas a las fincas a comprar la leche. Tomamos leche original, leche auténtica de vaca. Por lo menos en eso ya teníamos una gran diferencia. Íbamos a las fincas a comprar los huevos de gallinas originales, leche original, carne original, recién salida del ganado que se sacrificaba cada mañana. Todo esto, hermano, cambia en el contexto de una ciudad. ¿Cuántas veces nosotros compramos una carne que tiene tal vez meses de haber sido procesada y estar en congeladores, en containers que han viajado tal vez hasta de un país a otro por el mar, no sé por cuántos lugares, y esa es la carne que finalmente llega a nuestros platos? En el campo la tomamos directamente desde el momento en el que el matarife hace su trabajo, inmediatamente la tenemos a la mesa. Entonces, es claro para todos que la vida en el campo siempre será más económica. La vida en el campo nos recrea en la naturaleza, en la creación de Adonai. Si bien es cierto que disfrutamos de ciudades y de conjuntos residenciales muy bonitos, muy bien construidos, muy bien presentados, deleite a la vista, casas elegantes, bonitas, pero finalmente sin ninguna privacidad, sin ninguna libertad. Todos estamos cuestionados o coaccionados a cumplir con reglamentos internos de administraciones, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante notar que vivimos, no me lo están preguntando, pero se los puedo compartir. Tengo a mi casa aquí en Cherryville, las dos casas que están cerca a mi casa. La una está, no sé, por decir algo, más de 150, 200 metros hacia allá, la otra un poco más cerca, hacia acá. Y con mi vecino, un señor americano, gran persona, pasarán los días y los meses que nuestro único saludo ocasionalmente cuando nos vemos es hello, how are you, hello, hello, es todo. La otra persona que está al otro extremo realmente no sé quién es, no sé, vive hace 2, 3 años allí y no sé quién es, solamente sé que es una persona con una mujer sola, con 2 niños y siempre desde allá de la distancia me saluda, hey, hello, pastor, hello, how are you, es todo lo que hacemos. No sé realmente, en cierta forma, quiénes son mis vecinos, porque es parte de la cultura de algunas de las ciudades. Pero cuando vamos a los campos, empezamos a tener, aún en medio de las distancias, empezamos a formar unos grupos de amigos, de vecinos, que podemos estar distantes el uno del otro, pero con quienes mantenemos mucha cercanía, mucha comunicación, mucha amistad. Ahora, es bien importante y a propósito quiero mencionarlo, que se hace necesario establecer amigos. Siempre es importante que haya amigos. Y como creyentes necesitamos tener hermanos de la fe cerca, con quienes compartir, con quienes tener identidad en la oración, en la palabra, en el estudio de la palabra. Pero por favor, mis amados hermanos, no confundamos el estudio de la palabra, la unidad como creyentes, la amistad como hermanos, no lo confundamos con un espíritu llamado familiaridad. Ese espíritu de familiaridad que parece tan especial, tan bonito, tan necesario, es una situación
que puede convertirse en algo extremadamente caótico. Explique esto, pastor, por favor. Cuando nos volvemos tan amigos, tan cercanos, que todos vamos, todos venimos, todos compartimos, todos comemos, todos jugamos, todos hablamos, todos cantamos, todos, ese todos no es bueno. Es bueno nuestros amigos, son buenas nuestras amistades, de hecho son necesarias nuestras amistades. El dialogar siempre con alguien, el hablar, el compartir, el servir, el que me puedan servir también, por favor, claro que sí. Pero cuando el espíritu de familiaridad llega a un hogar y ese espíritu de familiaridad pasa las líneas y no se respetan la intimidad, no se respetan ciertas normas y estas personas se pasan del lugar, entonces el espíritu de familiaridad nos puede traer consecuencias, repito, muy peligrosas. Es importante reconocer que cuando vivimos en áreas de campo, pues tenemos vidas, por supuesto, más tranquilas. Tenemos la bendición de respirar aires mucho más frescos y vivir, repito, con esas buenas disposiciones. Pero también se hace necesario que debemos aprender a ser autosuficientes. Por favor, dígalo conmigo. Tengo que aprender a ser autosuficiente en el sembrar, en el cultivar, en hacer muchas de las tareas de una casa que sean necesarias. Probablemente hay muchas personas que no tienen una facilidad manual para pintar una casa, para ajustar una puerta, para arreglar un asunto de plomería, y dependemos de otras personas. Y si esas otras personas no están cerca, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Tenemos que aprender a ser autosuficientes en diferentes aspectos de lo que significa el entorno de vivir en el campo. Ahora, es muy importante que el hecho de que nos mudamos hacia un campo no necesariamente indicaría que todo mi recurso económico vaya a depender exclusivamente del trabajo propio del campo. Es decir, no todos iremos a cultivar, a sembrar y a cosechar. Probablemente hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, hay muchas personas que pueden desarrollar trabajos a nivel de casa. Es decir, lo que se conoce hoy como un trabajo remoto. Trabajan vía internet, pertenecen a una empresa, a una oficina, viven en el campo, pero trabajan desde su lugar de campo, viven en una ciudad de campo, viven en un lugar de campo rodeados de su naturaleza, muy distantes de una ciudad, pero sin embargo disfrutan de la posibilidad de trabajar, tanto él como ella, vía internet remotamente. Y esta es una forma como hoy, evidentemente, muchas parejas están viviendo de esta manera. Por lo tanto, siempre se hace posible generar empresas. Me explico. Cuando llegamos a una zona rural, probablemente nos daremos cuenta que hay necesidad de muchas cosas. Nosotros somos parte de esa necesidad. Vamos a requerir transporte, no hay medios de transporte. Bueno, es una buena fuente. Podemos empezar a generar una empresa de transporte, podemos empezar a generar una empresa de servicios de mantenimiento técnico, etc. Es decir, yéndonos al campo también se abren otras opciones y muchas posibilidades que no necesariamente deben ser, repito, el cultivar, el sembrar, el labrar, el manejar los tractores y comprar toda la infraestructura de maquinaria agrícola. No. Probablemente, repito, puedas hacer uso de un trabajo manual que tú conoces en la mecánica, en la electricidad, en la electrónica, en la tecnología, un medio de transporte, repito, la panadería, preparar una panadería. Muchas cosas el Eterno seguramente nos va a permitir que podamos conocer y que podamos realizar. Ahora bien, cuando hablamos de salir, lo he repetido y lo quiero repetir nuevamente, se hace necesario siempre tener la bendición de Adonai para salir. No podemos temer. Si salimos con la bendición de Adonai, sabemos que a donde quiera que vayamos, previo, repito, una evaluación. Miren esto, viene a mi corazón ahora mismo esto. Recordemos la historia de Abraham. ¿Qué pasaba con Abraham? Usted recuerda cómo
Abraham sale de Ur de los Caldeos. El Eterno le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra, esa parashá tan maravillosa que me encanta, Lech Lechá, vete de tu tierra y de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Observen, le está diciendo, sal de esa ciudad de idolatría, sal de ese lugar de Ur de los Caldeos, una tierra totalmente idolátrica, pecaminosa en todo el sentido de la palabra. Y el Eterno le dice, ahora vas a ir hacia un lugar que yo te mostraré, te llevaré hacia el campo, le dice Adonai. Y Adonai, al hablarle a Abraham, no solamente no le dice a dónde lo lleva. ¿Usted ha notado la lectura? Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de la casa de tu padre a un lugar que te mostraré. E inmediatamente, ¿qué hace Abraham? Abraham escucha la voz de Adonai y evidentemente cumple con ese llamamiento, cumple con esa ordenanza y sale de la casa de su padre y sale inmediatamente hacia un lugar que él no conoce. Por favor, escúcheme, hermano, lo que estoy tratando de decir. Cuando nosotros vamos a salir de una ciudad, hoy, ¿cómo lo hacemos? Miramos las opciones, buscamos un tipo de clima que nos favorezca. Escucho a algunas personas que me dicen, pastor, por razones del clima frío no puedo estar en esa región porque me afecta mi salud, mis huesos. Es normal, es correcto, no puedes estar allí. Tenemos que buscar un lugar donde la temperatura sea un poco más favorable para la situación de tu salud. Entonces, ¿qué hace el hombre, la familia de hoy que piensa salir de una ciudad hacia un campo? Tenemos que, repito, empezar a mirar las condiciones climáticas, las condiciones del terreno. Seguramente se hará un estudio técnico a la tierra para probar si esa tierra tiene los nutrientes suficientes necesarios, se puede sembrar, etc. Todo esto lo podemos hacer hoy. Pero en el caso de Abraham, nos damos cuenta que es una palabra la que transforma la vida de Abraham. Le dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí, decía mi hermano Benny cantando en nuestra congregación, ahí haré de ti una gran nación. Y Abraham obedece y sale con su familia. De paso, lleva a su sobrino Lot y salen del Ur de los Caldeos, de una ciudad de idolatría. Y obedece una voz, porque ya Abraham había escuchado la voz de Adonai en varias ocasiones. Por lo tanto, él no necesitaba ver, él no necesitaba la dirección hacia la calle tal, número 481 de la calle Roswell, no necesitaba una dirección, solamente que el Eterno lo guiara. Esto es extraordinario. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, observemos que si vamos a salir de la ciudad hacia el campo, solamente la mano de nuestro amado Hashem nos dirigirá. Y por supuesto, tenemos que hablar con el Padre y pedirle que nos dé la dirección sabia y oportuna hacia dónde, en qué dirección, en qué ruta necesitamos caminar. Vamos a nuestra pausa. Regresamos en unos segundos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.
Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Por eso tratamos estos temas y muchísimas gracias por acompañarnos. Recordemos que siempre los planes de Adonai, siempre el plan de Adonai para cada uno de nosotros será el mejor. Aunque a veces nos cueste aceptarlo, aunque a veces nos cueste tomar una decisión, aunque a veces nos cueste en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento lógico humano, nos cueste, siempre la voluntad del Padre será buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no soy yo quien llamado a hacer mi voluntad, sino que sea la voluntad del Padre la que nos dirija, la que nos dé la dirección correcta hacia donde tenemos que caminar. Cuando frecuentemente nosotros entramos a estos tiempos de oración y hablamos con el Padre y expresamos lo que sentimos y lo que necesitamos hacer, el Eterno nos mostrará de una u otra manera, a través de o por medio de algo o de alguien, cómo debemos superar las circunstancias y las adversidades, o probablemente incluso la duda o el temor de lo que queramos hacer, porque el Padre Eterno nos da promesa, y es una promesa de gracia, es una promesa de favor. ¿Qué dice el libro de Mateo en el capítulo 6, en el verso 33? Por favor, grabe este texto en su corazón. Mateo capítulo 6, verso 33, dice la palabra: buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, debemos tener claridad en este aspecto también. No todos los creyentes en Mashiach tenemos la obligatoriedad de salir de la ciudad hacia el campo. Pero pastor, la palabra es para todos. Sí, pero muy probablemente muchos permanezcan en ciudad, porque allí, aún estando en la ciudad, el Eterno guardará de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que se mantienen firmes, establecidos y determinados y perseverantes en la palabra. El Eterno mantendrá a un remanente en las ciudades que en medio del caos se guardan, que en medio del caos mantienen su comunión e intimidad con Adonai, que celebran su Shabbat, no pueden ir a congregarse, no hay lugares de congregación recientemente, todo está cerrado, nos tienen guardados. Y esto nos está mostrando, de hecho, a propósito del tema, nos está mostrando cómo en un momento el mundo entero, las naciones, millones de seres humanos en toda la tierra, fuimos controlados en un abrir y cerrar de ojos a través de esta experiencia que la humanidad está viviendo. Entramos a un contexto llamado cuarentena. La gran mayoría de las naciones entramos en cuarentena de la noche a la mañana. No supimos en qué momento pasó todo esto. ¿En qué momento? ¿En qué momento América, los Estados Unidos de América, todo el mundo en cuarentena? Europa, América, en este mismo momento Argentina, en una situación, todo el mundo guardado. Y hermanos, esto nos está mostrando que el poder, lo que se ha conocido, comillas, como el orden mundial, en un abrir y cerrar de ojos toma el control de la humanidad. Digo, de la humanidad, el control lo tiene el Eterno, por supuesto, pero el hombre, el poder, los gobiernos, en un momento toman el control sobre todo y nos encierran. Y no hay compañías, no hay trabajos, no hay transportes, no hay comercio, etcétera, etcétera. Ya no nos permiten por estas líneas de los medios, ciertas palabras son cuestionables. Si proyectamos un video en el que se hable algo que sea contradictorio a las políticas o a los gobiernos, inmediatamente estamos bloqueados, etcétera, etcétera. Pero todo esto el Eterno nos permite precisamente verlo para que entendamos la importancia de las decisiones que debemos tomar ahora. ¿Y cuál de estas decisiones debemos tomar sino primero buscar primeramente el reino de Adonai
y su justicia. Y cuando caminamos con esa convicción de la bitajón, de la confianza en Adonai, entonces todas las cosas nos serán añadidas. Todas las cosas nos serán añadidas. Y yo puedo, repito, hermanos, con todo mi amor y respeto, presentar testimonio de la manera como el Eterno nos ha bendecido. Y lo puedo decir con absoluta claridad. La mano de Hashem, cómo ha estado con nosotros y nos ha guardado y nos ha permitido tener este techo en este campo. Y nos ha protegido. Porque todas las cosas vienen por añadidura cuando nuestra confianza, nuestra bitajón, nuestra emuná está puesta en el dador, en el proveedor, en nuestro guardador, en nuestro amado Hashem. El libro de Teilín, el libro de los Salmos, en el capítulo 34, en el verso 8, dice: Gustad y ved que es bueno Adonai. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. Así es que si hoy hay familias que están pensando en sus corazones, el Eterno les ha hablado y les ha mostrado que es el tiempo de salir de la ciudad hacia el campo. Repito, mis amados hermanos, no por emociones, no por afán, no por esconderse, no por escapar de las deudas o de las personas que le rodean. Si salimos, número uno, porque la situación de conflicto y caos es tan alta, porque hay peligro de vida o peligro de muerte a la familia, o porque definitivamente Adonai, en su misericordia y en su bondad, nos llama a salir para prepararnos en la palabra y poderle servir verdaderamente con el propósito para el cual Él nos ha llamado y nos ha establecido. Entonces, en esas salidas, cuando vamos hacia otros lugares, comentaba en estos días, en la oportunidad que hemos tenido como familia de salir, fuimos hacia un lugar muy lindo, totalmente de campo, sin luz, sin el fluido eléctrico, sin internet, en unas cabañas así muy bonitas, pero todo alumbrando pues con la velita, con la linterna, el agua cerca en un riachuelo, los baños exteriores, todo esto. Pasamos unos días de vacaciones en esa condición. Y pues parece bien porque tú sabes que vas a estar 5 días, 7 días, y pues 7 días pasa. Pero cuando ya sabes que vas a vivir así por los siguientes años de tu vida, probablemente para muchos esto no sea el mejor plan proyectado como familia. Pareciera ser que no es un buen plan de familia. Pero cuando lo adaptamos, porque viene de nuestro amado Adonai, entonces empezamos a enseñarle a nuestros hijos a sobrevivir y a tener una vida diferente, que tengan una actitud diferente frente a la vida, a los retos que la vida nos prepara. Y empezamos a ver a nuestros hijos que hay luchas, hay batallas que no han aprendido a sobrellevar, por lo tanto, van a tener que aprender a manejar estas situaciones. Vamos a enseñar a nuestros hijos a formarse como hombres y como mujeres desde niños, en el trabajo, en lo material, en aprender tantas artes maravillosas que se tienen solamente cuando podemos estar en una región de campo. Aún ustedes recordarán aquí en Estados Unidos y bueno, en muchas partes del mundo, creo, hay unas comunidades que se llaman los Amish. Hemos tenido la oportunidad de visitar la comunidad de los Amish en Pensilvania particularmente. Y es muy interesante poder visitar estas colonias de estas familias. Han vivido toda su vida así. Ellos no tienen fluido eléctrico, no tienen maquinarias, no tienen, muchas de las comodidades, no tienen automóviles. Las escuelas son los maestros en casa, etcétera. Pero son muy productivos todos como familia. Los niños son súper, hiper productivos trabajando en asuntos artesanales que posteriormente se venden y ganan. Hay utilidad económica. De hecho, esos no son dineros ni para enriquecerse, ni para llenar las cuentas bancarias de nadie. Son los dineros que todos estos dineros tomados entre sí pasan a una caja común. ¿Para qué? Para que dentro de su propia comunidad
cuando hay relación de matrimonios entre sus propias comunidades. Obviamente, sus hijas no se casan con otra persona que no sea de esa misma línea, de esa misma cultura, de su misma creencia, que estudian de hecho la Biblia, y entonces celebran las bodas, se asumen los costos, se les prepara su nueva casa, se les entrega todo, todo es de todos. Es maravilloso. Ese es un modelo de vida. Es interesante, por supuesto, verlo, vivirlo, aprenderlo, porque de eso carecemos muchísimo todos nosotros. Así es que cuando se trata de la educación es muy importante que nuestros hijos aprendan no solamente el contexto desde el punto de vista académico, intelectual, sino desde el contexto de lo que significa aprender a sobrevivir la vida, aprender a sobrellevar la vida, aprender a ir de pesca, aprender a ir de caza, aprender a preparar las carnes, aprender a preparar las comidas, aprender, decía ayer, aprender que nuestros hijos, o lo decía hoy mismo, que nuestros hijos aprendan incluso a lavar sus ropas. ¿Cuándo ha pensado usted, papá, mamá, que su hijo haga alguna actividad como esta? No, los chicos no tienen problema, ellos se pueden cambiar 3 veces de ropa al día, ellos no tienen problema. Todo va al laundry, a la canasta de ropas, y mamá o papá se encargarán de lavar y organizar. La cosa es que cuando yo necesite mi ropa, debe estar allí lista y preparada. Hemos entonces permitido que nuestros hijos vivan una vida tan extremadamente fácil, tan cómoda, que cuando sean verdaderamente adultos y vayan a formar familia y hogar, muy seguramente esos hogares y esas familias, repito, prácticamente estarán llamadas a desaparecer, a no perdurar, porque no hay carácter, no hay formación, no hay fundamento, no tienen una base sólida de lo que significa establecer un hogar, establecer una familia. Por lo tanto, el libro de Jeremías en el capítulo 33, verso 3, que nos dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salir a la aventura de la ciudad al campo, creo que allí aplicaría muy bien Jeremías 33:3. Allí es donde tenemos que decir con todo nuestro corazón: Padre eterno, clamo a ti, porque no sé absolutamente nada de vivir una vida de campo. No he aprendido a ser autosuficiente con la creación que tú me has dado. Yo sé que ahí está la tierra, yo sé que aquí están mis manos, yo sé que ahí están las herramientas, pero ni eso siquiera sé utilizar. Y si no lo sé hacer yo, mucho menos mis hijos. Por lo tanto, clamo a ti y enséñame y respóndeme las cosas grandes que solo tú puedes hacer para con mi vida. Así es que necesitamos fundamentar nuestros hogares. Y en esto, mis amados, si tenemos una verdadera identidad y un verdadero común acuerdo como esposos, lograremos la mayor felicidad de nuestras vidas. Hablaba hace unos días, creo que lo mencioné en uno de los programas, con un amado hermanos, familia, que vinieron de otro estado hasta Cherryville, se están ubicando aquí. Ellos vienen con un proyecto, vienen con un plan, una estrategia, por lo menos de un año, en el que están viviendo de una manera rural, están viviendo en lo que conocemos como una casa rodante, un RV. No es lo más práctico, no es lo más cómodo, es muy bonito, pero tiene sus incomodidades. Ellos vienen de tener una buena casa, una buena posición, comodidades, y se han hecho incómodos en muchos aspectos, pero compartiendo con esta familia en nuestros días de Shabbat, me decían palabras tan hermosas como esta: estamos viviendo uno de los tiempos más maravillosos de nuestra vida. Es especial lo que está sucediendo. Antes teníamos una casa muy grande, muy cómoda, pero como que todos estábamos por allí. Ahora estamos en una casa carro, en un RV, en una casa rodante, y estamos todos tan cerquita, todos tan juntos, tan unidos, y disfrutamos de estos momentos de una manera tan especial. Esto es lo hermoso de la vida: aprender a vivir en medio de ciertas incomodidades, a vivir con la gracia y el favor de Adonai que nos entrega. Estos niños nunca olvidarán la experiencia que están viviendo hoy junto con sus padres. Están aprendiendo a sobrevivir
están aprendiendo a entender que la vida tiene retos, que hay que enfrentar retos, que hay que avanzar frente a esos retos y que lo más importante en todo este proceso es el temor a nuestro amado Adonai. Así es que, padres, amados, hijos, debemos sentirnos absolutamente gozosos y libres delante de nuestro amado Adonai, porque Él nos ha dado promesa de vida, promesa de esperanza. Y para quienes hoy están en sus corazones considerando la opción de salir, no teman, mis amados hermanos. No salimos, repito, porque huimos, no. No salimos porque queremos ser ermitaños, no. No salimos para escondernos, porque, hermanos, igual el día que haya una tragedia solar, un asteroide, yo no sé, un tsunami, cualquier cosa catastrófica que pase sobre la tierra, igual alcanzará a los de la ciudad y alcanzará probablemente a los del campo. Es decir, donde quiera que estemos, podemos ser víctimas de cualquier circunstancia. Pero la diferencia está en que, sea en la ciudad o sea en el campo, cuando estemos en unidad y en armonía con nuestro Padre Eterno, entonces todas las cosas nos ayudarán para bien. Familia, familia, familia. Lo que buscamos es vivir una vida en unidad como familia, con nuestros hijos, aprender con ellos, formarlos, establecerlos, que ellos aprendan que tienen un papá y una mamá, que él es su mejor amigo, ella es su mejor amiga, y que como familia crecemos juntos, avanzamos juntos en los proyectos juntos, que hay que trabajar juntos, que hay que enfrentar el reto juntos, que hay que buscar soluciones juntos. Todos trabajamos en unidad, pero que nunca olvidemos que el fundamento de salir de la ciudad al campo es tener nuestro culto maravilloso, y puedo usar la palabra culto en el sentido de tener nuestro tiempo maravilloso de Shabbat. Hablé esta semana de la ley dominical. Ese tema es un tema interesantísimo. Se proyecta desde las cortes romanas que haya una ley dominical. Esto ha existido por años, desde 1888 tal vez fue la primera vez que se implantó esa posibilidad de una ley dominical, y ahora se está escuchando nuevamente. ¿Cuál es la idea? Que no haya Shabbat. ¿Cuál es la idea? Que no hayan la convocatoria, que no celebremos las convocatorias de Levítico 23. Que pasemos todos en el universo, en la tierra, al domingo como día de descanso, a la religión, y esto todo puede pasar. Por eso, cuando nos movemos hacia los campos, lo más importante es que el varón de la casa tome a su familia y que cada viernes, sexto día al atardecer, nos reunamos en familia, entremos a nuestro estudio de la palabra, compartamos nuestro tiempo de Shabbat y fundamentemos en nuestros hijos su corazón, con un corazón de creyentes, un corazón que en el amor y en el temor hacia nuestros padres. Bueno, mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó, hay mucho tema por tratar. Espero que el tema haya sido verdaderamente de su interés. Sé que quedan muchas cosas en el camino, pero por favor, contáctenos y denme sus opiniones, envíenme sus testimonios al respecto, porque repito, es un tema que hace muchos días tenía en mi corazón y que lo hemos vivido también por experiencia personal, y sé que muchos de ustedes están pasando también por este mismo proceso. Mis amados hermanos, Shabbat Shalom, Israel Casa Integral, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus apreciaciones, gracias por compartir este video. Hasta nuestro día de Shabbat, 4 de la tarde, en vivo, estaremos todos juntos nuevamente. Shalom, shalom. Bendiciones, mis amados hermanos. Muchas gracias. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas
y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.